¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy voy a hacer un video un poco distinto porque quiero justificar de dónde proviene esta fórmula que sirve para calcular longitudes de curva parametrizadas, un tema de cálculo vectorial para ser específicos. Para entender la estructura de esta fórmula, primero tenemos que navegar en la primera estructura de longitudes de curva que se ve en el curso de cálculo integral y cómo a partir de ella podemos llegar aquí y acá. Lo voy a hacer de la manera más intuitiva posible. Lo primero que quiero que entendáis es que esta fórmula que tenemos acá es maravillosa porque tiene una similitud con lo que se denomina el teorema de Pitágoras, ¿vale? ¿Y por qué el teorema de Pitágoras es tan importante? Bien, eso lo expliqué en un vídeo que ya hice que era resolviendo un problema de longitudes de curva para cicloides. Si queréis ir a ver el vídeo donde explico el por qué el teorema de Pitágoras tiene un gran aporte en esta fórmula y cómo de manera intuitiva se puede entender por qué calculamos las longitudes de curva así. En realidad la duración de esta explicación es muy corta, es 2 minutos, no es necesario que veáis todo el vídeo para entenderlo. Voy a dejar aquí abajo el link del video y el minuto donde específicamente para que visualicéis la explicación gráfica del por qué la fórmula es de esta manera. Entonces, para iniciar tenemos que darnos cuenta que esta fórmula para calcular longitudes de curva es para funciones y que dependen o que son función de x, dependen de cómo varíe un único parámetro. En este caso, aquí, tanto el valor de y como el de x dependen de dos nuevos valores que es t, ¿vale? Eso es lo importante que se debe entender aquí. Para abordar el cambio que hay de esta primera fórmula que tenemos aquí a esta segunda fórmula, nos damos cuenta que el único cambio que hubo está en los diferenciales. ¿Qué pasó acá en realidad? Tenemos que entender que cuando graficamos una curva, siempre el último valor que se calcula o el que solía ser dependiente era y, donde y siempre su valor iba a depender de qué valor tomará x. Ahora la cosa es un poco distinta. Lo podemos ver de dos maneras. Y es que y sigue dependiendo de x, pero x depende de t. O sea que de manera indirecta y depende de t. Y eso es importante porque al momento de calcular la derivada de y tiene que ser respecto a t. Entonces aquí es cuando empieza a aparecer la regla de la cadena, donde yo digo que la derivada de y respecto a t va a ser igual a la derivada de y respecto a x. Claro, primero y cambia según cambie x por el cambio de x respecto a t. Dimensionalmente esta fórmula es correcta. Si yo quisiera ver que tanto la parte izquierda como la parte derecha de la ecuación fueran equivalentes, lo único que tendría que hacer es cancelar este diferencial de x y este diferencial de x y nos damos cuenta que la estructura de la izquierda es similar a la estructura de la derecha. Si cancelamos este diferencial con este diferencial, aquí me quedaría diferencial de y respecto a t y diferencial de y respecto a t. Pero obviamente el objetivo no es cancelar hasta este punto. Ahora, ¿qué es lo que se hace para obtener esta parte del paréntesis? Lo único es muy sencillo, que esto que está acá multiplicando pase acá a dividir, para que en este caso por simple sustitución esta parte que yo tengo acá sea absolutamente equivalente a esta que tengo acá en la fórmula. Me explico. Una vez pasado este factor, perdón, que está aquí a dividir, me doy cuenta que de alguna manera obtuve el mismo factor acá que hay adentro del paréntesis aquí. Entonces yo puedo decir que en vez de colocar esto, puedo colocar su equivalencia, que es esta parte que tengo acá. Uy, perdón, esta parte que tengo acá, ¿vale? Eso es muy importante porque ya estamos justificando el por qué se visualiza este cambio en la fórmula. Ahora, ¿qué hay de este cambio? Bien, yo ya sé que x depende de t, entonces al calcular su derivada tengo que hacer explícito de alguna manera que x depende de t por medio de la derivada. Aquí se multiplica por dt. ¿Por qué se hace eso? Porque en caso de que yo quisiera pasar de esta fórmula a esta, lo único que tendría que hacer es cancelar este dt con este dt y obtendría otra vez este diferencial. Bueno, y acá ya tendríamos que hacer otra vez ese proceso de que en vez de poner esto que está acá, esta parte que está acá, que es lo mismo que está acá, pues si nos queremos devolver tendríamos que poner esto y volveríamos a obtener de manera equivalente la fórmula inicial. Pero no, nuestro objetivo en este video es seguir para adelante. Vamos a justificar de qué manera se pasa de este segundo paso a este tercer paso, que para mí fue la parte más complicada de entender cuando yo estaba visualizando el libro de Stewart, porque en realidad el libro no justifica qué pasos se hacen
dicen de aquí a acá, ya que él asume que de manera algebraica podemos llegar de aquí a acá. Pero ¿cómo se hace? Entonces, cuando ya iniciamos a resolver esto, el primer paso que voy a llevar a cabo es que voy a distribuir este cuadrado que está acá, afuera del paréntesis. Entonces, si yo distribuyo por regla de potenciación que puedo hacer, me quedaría como el diferencial de y respecto a t elevado al cuadrado dividido entre el diferencial de x respecto a t elevado también al cuadrado. Y acá hago la raíz, acá me queda el 1 sumando y esta parte de los diferenciales queda absolutamente igual. Y acá me faltarían solamente los límites de integración, que quiere decir de qué tramo inicial de la curva hasta qué tramo final de la curva estoy calculando esa longitud. Entonces, si continúo con el procedimiento, lo que voy a hacer es a multiplicar por regla de fraccionario en forma de carita feliz. La típica carita feliz que habéis visto en el colegio, si es probable que vistes por la regla de la carita feliz. Aquí para hacer eso lo único que va a hacer es coger este 1 que está acá y lo voy a poner a dividir entre 1 para poder hacer la regla. Cosa que el único paso que tocaría hacer sería coger y multiplicar este por este y por último multiplicar los denominadores. Hice lo que había comentado, era multiplicar este 1 por este que está acá, el a por b. Ahora este que está acá, multiplicarlo por el 1 que vamos a tener acá imaginario y al mismo tiempo, bueno, esto lo sumamos claramente y hacer la multiplicación de los denominadores, que sería esta parte de acá. Aquí ya queda algo fundamental. Podemos distribuir esta raíz por propiedades de radicación tanto al numerador como al denominador. Si yo hago eso, lo que me va a quedar es raíz de esta parte que está acá dividido entre la raíz que está acá, y el cuadrado el cuadrado con la raíz se me cancela, entonces me quedaría en el denominador de x sobre dt. Voy a hacer el paso. Bueno, una vez realizado este paso, esta raíz, algunos pensarán que si esta raíz la puedo cancelar con este cuadrado que está acá y con este cuadrado que está acá. No lo puedo hacer porque le precede una suma. Entonces lo primero que se tiene que hacer por regla general es primero la suma y después ahí sí, si se puede cancelar algo, se cancela. Por eso existe la regla del binomio, donde nunca se puede hacer el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Eso no se puede hacer, toca aplicar la fórmula de que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, porque no se puede distribuir cuando es una suma. Si fuera una multiplicación, en este caso algo así, el cuadrado sí se puede distribuir a cada uno, entonces quedaría al cuadrado y b al cuadrado en ese caso. Lo mismo pasa con las propiedades de la radicación. Las propiedades de potenciación y radicación son similares, ¿vale? Entonces no podemos distribuir la raíz en la parte superior, pero lo que sí puedo hacer es que en la parte inferior puedo cancelar este cuadrado que está acá con esta raíz que está acá. Eso me lleva a una expresión mucho más limpia, donde este denominador es lo mismo que el diferencial de x respecto a t, es absolutamente similar a esta parte de acá. ¿Qué es lo único que cambia? Que este está multiplicando en la expresión. Acá está multiplicando a la raíz, pero este diferencial de x respecto a t está dividiendo. Entonces yo puedo proceder a cancelar esto que divide con esto que multiplica. Y de esta manera obtenemos la expresión final que estábamos buscando, y era la estructura parecida a Pitágoras. Para mí el problema principal en el libro, por ejemplo, que donde yo veía esto, que era en el de Stewart, era cómo desaparecíamos este diferencial de x respecto a t. Cuando llegamos a esta segunda fórmula, creo que la parte más difícil de entender si uno no lleva a cabo el procedimiento es cómo hago para desaparecer esta parte de la fórmula cuando yo paso de esta fórmula 2 a esta fórmula 3, que por último, para poder calcular longitudes de curva paramétricas. Lo más importante entender aquí es que, cuidado, son curvas que dependen de más de una variable. Y lo segundo que hay que entender es que esas curvas, esta fórmula sirve principalmente para curvas bidimensionales, únicamente que se encuentran en un plano. Pero si ya le queremos dar una instrucción, o sea, queremos que se muevan tres dimensiones, que ya tendríamos que añadir un tercer término aquí, y sería el diferencial de x, el diferencial de y y el diferencial de z, y ambos tendrían que estar elevados al cuadrado. Claro, cada uno derivado respecto a t. Entonces acá tendríamos que añadir ese tercer término. Pero lo importante es entender la justificación de esta fórmula.